Les doy la bienvenida a la Casa de América, a esta actividad, diálogo abierto hacia un futuro compartido, España-América Latina. En primer lugar, quiero agradecer al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y a la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, por esta iniciativa y, por supuesto, a todos los ponentes que compartirán sus ideas con nosotros. Este es un diálogo importante porque, si tenemos en cuenta el papel que ha tenido y el desempeño América, y en particular América Latina, en esta última década, nos damos cuenta de la relevancia de la región. Y además, en América, en estos 10 años han sucedido desde la crisis más importante desde el año 29 en Estados Unidos, así como la gran esperanza que ha demostrado y que supone América Latina por el crecimiento de la mayoría de sus países. Y eso demuestra la diversidad del propio continente americano. Millones de personas que han abandonado la pobreza en estos 10 años, se habla de cerca de 50, 70 si tomamos en cuenta las dos últimas décadas, y esa diversidad se puede reflejar en sus sistemas políticos, en sus modelos económicos, también en la diversidad de sus gentes, en que es el continente más diverso por sus materias primas, por sus ecosistemas. Y en este tiempo, América, por tanto, Latinoamérica, ha tenido grandes éxitos socioeconómicos. También tiene, algunas personas le llaman retos, podríamos hablar de nuevos hitos. Tiene hitos en el escenario, en el futuro próximo, como son la consolidación de sus economías, el cambio de modelo económico basados menos en materias primas y más en conocimiento, más innovación, y así como los retos sociales de hacer una América Latina más inclusiva. El siglo XXI probablemente, y algunos lo pensamos, será el siglo de América, ese punto de encuentro entre Occidente y Oriente, teniendo en cuenta que América también forma parte de Occidente. Y este año, que estamos en el centenario de la inauguración del Canal de Panamá, probablemente esa obra demuestre lo que quiero decir, es decir, la unidad, el punto de encuentro entre el Atlántico y el Pacífico. Ese es el siglo XXI que nos depara América, también el que nos depara América Latina y, sobre todo, desde una perspectiva española, que continuamos siendo lo que somos, una comunidad que compartimos principios y valores. Pero de todos ellos les van a hablar don Rafael Estrella, doña Rebeca Greenspan, a quien saludo muy calurosamente porque es su primer acto en la Casa de América desde su elección como secretaria general iberoamericana, y muchos éxitos. El señor Edwards, escritor, novelista, ensayista, ex embajador de Chile. El señor Botafogo, el señor Perry y, posteriormente, el excelentísimo señor secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica y el excelentísimo señor presidente de la CAF cerrarán este evento. Muchas gracias. Docena y media de personas, entre ellos los presentes, pero algunos otros nombres, como el de Alicia Bárcena, que se ha tenido que marchar a tomar un avión, la directora general de la CEPAL, como Jorge Edwards, como Vargas Llosa, como Enrique Iglesias, Pedro que está aquí también ya, Miguel Ángel Cortés, que está por aquí, por supuesto el secretario de Estado Jesús Gracia, que junto con Enrique García nos han presidido y nos han coordinado en un diálogo fluido en el que hemos hablado con entera libertad de temas como la visión estratégica de y sobre y para América Latina, de democracia política y clases medias en América Latina o de la integración de América Latina o en América Latina. Ha estado también en estas reuniones Eduardo Stein, ha estado Guillermo Fernández de Soto, responsable para Europa de la CAF, y otros amigos, Ignacio Charloa, etc. Ha sido un debate intenso, fructífero, la verdad, muy enriquecedor para todos nosotros, y qué mejor manera de culminarlo que abriendo un coloquio con algunos de los que han participado a lo largo de esta jornada. Yo quería darles la bienvenida a todos ellos y muy especialmente a Rebeca Greenspan, flamante, que dirían en Argentina, secretaria general iberoamericana, unánimemente aclamada secretaria general iberoamericana, y que es un placer para nosotros. Está en medio de un periplo continuado por todos los países
que forman parte de la comunidad iberoamericana, y quizá para ella la primera pregunta sería ¿cómo está el pulso de la comunidad iberoamericana? Nosotros que estamos viviendo nuestras propias angustias y esperanzas, pues en lo que corresponde a nuestra comunidad iberoamericana, nos interesa saber hacia dónde vamos, cómo se nos ve, cómo nos vemos nosotros mismos los iberoamericanos y cómo en el futuro, y precisamente pensando en la próxima cumbre que tendrá lugar en México, cuáles son los escenarios que tenemos por delante de nosotros y los activos que tenemos también acumulados. Muchas gracias, Rafael, y primero agradecerle a Casa de América y a Tomás por tenernos en su casa, y por supuesto a la CAF, Enrique García, y al Ministerio de Relaciones Exteriores de España, Jesús, gracias por esta invitación, igual que a mis colegas panelistas con los que hemos compartido todo el día. Gracias, Rafael. Mira, hemos visitado 13 países en 3 semanas, creo que es mi récord histórico. Aunque he vivido en el avión como el 60% de mi vida, esta ha sido la parte más intensa. Y déjenme decirles que este recorrido por América Latina me ha llenado de enorme optimismo. En primer lugar, empezando por México, donde va a ser la cumbre en Veracruz el 8 y 9 de diciembre, con un compromiso mexicano a prueba de bala, no solo del gobierno y del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino personalmente del presidente Peña Nieto. Y en el resto de América Latina, donde me he reunido con los jefes y jefas de Estado y con los cancilleres, también una actitud muy abierta y muy positiva con respecto al espacio iberoamericano. Pero diciendo esto, también debo decir que así como hay un ambiente muy positivo, también hay una gran expectativa de renovación de la comunidad iberoamericana. Y yo quisiera tal vez detenerme un poquito ahí, Rafael, como explicar de dónde viene este sentimiento de la necesidad de renovación del espacio iberoamericano y qué es lo que yo me he encontrado en el camino. En primer lugar, y tengo que decir esto sin modestia, porque no es una cosa que yo construí, sino que hay que darle las gracias a Enrique Iglesias y a todo el equipo de la CEGIP, que ha logrado realmente intensificar y profundizar el espacio iberoamericano durante todos estos años en que él ha estado al frente de lo iberoamericano. Y digo esto porque cuando uno comienza a conocer el entramado de proyectos y la plataforma de cooperación y de iniciativas que se han hecho en este espacio iberoamericano, lo que se da cuenta es que hay cosas extraordinarias que se han hecho con un único problema, que son el secreto mejor guardado de todo Iberoamérica. O sea, yo me he encontrado, y lo digo porque yo he estado cerca de lo iberoamericano antes, y me he encontrado con programas de cooperación del que yo no tenía conocimiento y que han hecho una contribución enorme a la cultura, a la educación, a la ciencia y la tecnología en Iberoamérica, y que desgraciadamente no son adecuadamente conocidos para poder valorarlos en su aporte a la región. Déjenme darles solo, si me permiten, un ejemplo, porque me parece, lo decía hoy en el almuerzo con ustedes, porque me parece muy emblemático. Ibermedia ha financiado 1.600 películas en Latinoamérica. Una de ellas, una película venezolana, ganó el premio Goya el año pasado. En todos los países que he ido, y me ha confesado esto también el príncipe en mi país, Costa Rica, donde lo vi para la toma de posesión del gobierno, nos encontramos con el ambiente cultural y con la gente que está en el tema cinematográfico, y todos ellos creen que no hubiera sido posible hacer lo que han hecho durante todos estos años, especialmente en los últimos 5 años, si no hubiera sido por el apoyo del programa de Ibermedia. Se han producido más películas en la región en estos últimos 5 años de lo que en muchos países se había hecho en toda la historia republicana. Sin embargo, eso lo sé yo ahora, supongo que muchos de ustedes lo saben hoy conmigo,
pero no es un conocimiento que ha llegado al resto de los ciudadanos de este espacio iberoamericano. Y como ese, les aseguro que les puedo dar 10 programas iberoamericanos de esa categoría y de ese valor que no han sido adecuadamente comunicados. Y cuando comentamos esto con los ministerios de Relaciones Exteriores, ellos se sorprenden tanto como nosotros. Pero cuando vamos a los ministerios sectoriales, a los de Cultura, a los de Educación, ellos sí tienen ese conocimiento y ese compromiso y han participado activamente de esos programas. Entonces, esto me lleva al segundo punto. El espacio iberoamericano existe, no es un invento. Yo digo que el invento es la CEGIP. Nosotros somos el invento que viene a darle una representación institucional a un espacio que es dinámico, donde se han tejido relaciones, programas, intercambios durante todos estos años y que es un tejido riquísimo en el cual basar la labor hacia adelante. No empezamos de cero, al contrario, empezamos de una gran riqueza, de un gran stock que hay ahí construido en el espacio iberoamericano y del que la CEGIP es la representación institucional. Y entonces el último punto, el tercero, el tema de la renovación. Hay realmente en la región un llamado a la renovación de la Conferencia Iberoamericana y yo creo que es por dos buenas razones. La primera, la buena razón de que Latinoamérica es hoy muy distinta como era hace 23 años. Es una Latinoamérica que del 2000 al 2012 ha crecido en su producto per cápita al doble del ritmo de lo que lo hizo en la década de los 90, 1.9% anual durante 12 años. Es una Latinoamérica que ha sacado 50 millones de personas de la pobreza, como bien lo dijo Tomás en sus palabras iniciales. Y es una Latinoamérica que ha expandido de una manera robusta la clase media de la región. No tomando como clase media los que salen nada más del umbral de la pobreza, porque sabemos que ese todavía es un grupo muy vulnerable, pero aún tomando como indicador aquellos que tienen un ingreso entre 10 y 50 dólares al día, que es una clase media que no tiene una alta probabilidad de volver a caer en la pobreza. Es una clase media robusta. 90 millones de personas más han entrado a esa clase media en la región latinoamericana del 2000 al 2000. De una Latinoamérica que ha progresado y que quiere una relación más horizontal, más simétrica en lo iberoamericano. Pero también una Latinoamérica que hoy tiene más instancias de integración de las que habían cuando comenzó la cumbre iberoamericana y por lo tanto que requiere de una mayor complementariedad de estos espacios para seguir adelante. Pero ambas razones me he encontrado en todos los países que he recorrido una gran apertura para buscar cuáles son las estructuras, las fórmulas, los espacios en los que podemos seguir construyendo para un espacio iberoamericano que todos reconocen que en el campo cultural, que en el campo educativo, que en el campo de la innovación y la ciencia y la tecnología, que en el campo de la tradición jurídica que nos une, que en el campo empresarial, que ha sido un campo tan dinámico, tenemos un futuro en conjunto que construir como una comunidad de naciones que se reconocen como parte de una misma historia y de una misma cultura y de dos lenguas que nos unen. Así que cierro con eso, Rafael, te agradezco mucho, pero quiero decir que muy optimista del recorrido que he hecho por toda la región. Muchísimas gracias, Rebeca. Pedro Niquen es abogado, pensador, nos han dicho que eres un pensador, por lo tanto queda ya con esa etiqueta. Y es expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hablaba Rebeca hace un momento de esos 90 millones de latinoamericanos que han ingresado a la clase media, al umbral superior al de la desprotección. La estimación que hay es que para el 2030 hablábamos de
ese gran crecimiento que se proyecta, la proyección es que se va a duplicar de aquí a 2030, un periodo en el que, no lo olvidemos, las clases medias en Asia se van a multiplicar por 6 también. No es un fenómeno limitado a América Latina. Ahora, ¿eso qué incidencia está teniendo desde el punto de vista de las tensiones sociales, de las demandas de esas clases medias? Nosotros lo hemos vivido también en este país, a comienzos de los años 80, la demanda, subida del nivel de vida, demanda de calidad en los servicios y muy en particular en la educación, por ejemplo. ¿Cómo responde la dirigencia política, cómo responden los responsables políticos de América Latina ante estas demandas? ¿Cuál es la profundidad de esas demandas? ¿Cuáles son los ejes principales? Bueno, ese es desde luego uno de los desafíos que tiene en este momento la clase política y diría yo la democracia en América Latina. Son demandas, algunas orientadas hacia conceptos específicos y hacia aspiraciones específicas como esa que tú mencionabas en materia educativa. Otras son un poco más abstractas y son molestias. Estas, por ejemplo, que se ven en Brasil ahora, en el país más futbolero del mundo, que protestan por el costo del Campeonato Mundial de Fútbol, por ejemplo, y que en realidad traducen otro tipo de insatisfacciones, pero que se presentan como un poco más abstractas de insatisfacciones de una clase emergente. Yo creo que hay, por un lado, la necesidad de identificar, conceptualizar y canalizar estas demandas, procurando que esas protestas, pierdan lo que en algunos casos parece como una especie de anonimato. No hay organizaciones claramente que las encabecen, no hay interlocutores que respondan por ellas, no hay con quién negociar una salida de las protestas. Me parece que una de las tareas que hay precisamente es la de identificar quiénes son los interlocutores y tratar de identificar las necesidades y satisfacerlas en cuanto sea dable. Pero por otro lado, me parece a mí, y esto formaba parte de algo que hablaba ayer con Guillermo Fernández de Soto, que hay otro punto para esta clase media emergente y es la identificación de estándares de relación entre el Estado y el ciudadano. Yo creo que cuando se está en la pobreza, y especialmente en la pobreza extrema, el grado de marginación es tal, como leía en un testimonio recogido por el padre Weigand, una persona muy pobre le decía, es que nosotros vivimos solamente para no morir, y eso es ningún estándar. Ya cuando se entra en otro tipo de relación social y política, es necesario también identificar esos estándares. Y en América Latina quizás han estado conceptualmente identificados, pero un poco dispersos. Yo creo que en eso el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es una de las partes que habría que rescatar del sistema interamericano, quizás la que más haya que rescatar, puede contribuir a esa definición. Pero bueno, vuelvo. El tema de las protestas hay que verlo en dos niveles. Un nivel es el contenido mismo de las protestas, de las aspiraciones, de las insatisfacciones y de las frustraciones. Una democracia tiene que ser inclusiva, tiene que levantar expectativas y yo diría incluso que tiene que producir frustraciones. Que esas frustraciones son un motor de la dinámica social y de la dinámica política y son las que abren posibilidades de progreso social. Y estimulan de alguna manera las luchas hacia unas conquistas, hacia un futuro mejor. Pero por otro lado, también son expresión de la incorporación de sectores que estaban marginados de la vida real, social y política a la vida real, social y política. Y en ese sentido yo creo que todo ese movimiento de protestas debe ser saludado como un hecho positivo y promisorio. La solución para estas cosas está siempre, diría yo, en la participación efectiva.
no en una democracia participativa que consiste en decir yo les participo que lo que tienen que hacer es esto, sino verdaderamente de participación ciudadana en el análisis, en la toma de decisión y en el enrumbamiento de los problemas. Y allí probablemente todavía tenemos instituciones que tienen mucho que desarrollar y tenemos algunos desafíos en materia de ingeniería política, de ingeniería constitucional, que bueno, el tiempo espero yo que vaya dando dentro del debate democrático normal para que se vayan abriendo esos espacios. Muchísimas gracias. Guillermo Perry ha sido ministro de Hacienda en su país, en Colombia, ha sido economista jefe del Banco Mundial y esta mañana nos ilustraba con reflexiones que a mí me han parecido muy importantes. Y hay una cuestión, hemos visto cómo América Latina, a lo largo de los últimos años, ha tenido un crecimiento en medio de una tormenta que parecía que no le afectaba o le afectaba solo levemente. Era la primera vez en que una gran crisis mundial no emborrachaba también a América Latina. Sin embargo, estamos viendo ahora un proceso de desaceleración, fruto en parte de una caída también de la demanda por parte de China, de las políticas monetarias de Estados Unidos, en un momento en que al mismo tiempo vemos acelerar la recuperación económica de Estados Unidos y atisbos de la salida de la crisis en Europa. Pero a América Latina le basta con crecer al 3%, 3 y poco por ciento. ¿Qué reformas estructurales necesitaría América Latina o qué medidas, qué acciones, qué políticas compartidas tendría que adoptar para mantener un ritmo de crecimiento que permita cumplir los objetivos a los que se estaba refiriendo antes nuestro amigo? Rafael, del año 2002 al 2012, en efecto, fue un periodo excepcional para América Latina. Un crecimiento que depende, como se calcule, fue entre 5 y 5,5% por año. El más alto en muchísimas décadas. Y no fue interrumpido por la crisis global del 2008-2009. En el año 2009 tuvimos una baja por ahí a 0, menos 0,5, pero inmediatamente nos recuperamos. Y en esa época hubo euforia de decir América Latina de aquí en adelante ya salió de problemas, nos inundaron los inversionistas y las de corto y de largo plazo. Y luego viene este periodo de desaceleración que tú mencionas. A partir del 2012 hemos vuelto a una tasa de crecimiento promedio en la región de más o menos 3%, que ha sido nuestro promedio histórico de mucho tiempo. Y entonces la pregunta es, como tú dices, ¿qué pasa hacia el futuro? ¿Qué pasó de esa década de América Latina? ¿Se acabó? ¿No dejó nada? ¿O vamos a acabar muy mal? La verdad es que hasta el momento, quienes pensaban que después de ese periodo de euforia íbamos a acabar muy mal, solo han visto dos países en problemas, que son Venezuela y Argentina, que tienen en este momento una crisis cambiaria que están manejando y que realmente se las fabricaron ellos mismos desafortunadamente durante este periodo. Los demás países han reducido su tasa de crecimiento, pero no es una cosa dramática. Hay dos grupos ahí, los dos más grandes, Brasil y México, están creciendo poco, entre 1,5 y 2,5, pero por ejemplo Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador siguen creciendo a tasas del 4% o un poco más. Yo creo que este periodo dejó una cosa muy positiva, que no va a cambiar para la mayoría de los países, tal vez con las dos excepciones que he mencionado. Y es que ha aumentado una palabra horrible. Yo le pedí excusas a Vargas Llosa por usar esta palabra delante de él. Ha aumentado la resiliencia de América Latina. Es una palabra que parece que tiene raíces latinas, pero nosotros la trajimos del inglés, los economistas, que acostumbramos a hacer eso, y que quiere decir la resistencia ante las crisis, ante los fenómenos adversos. América Latina fue tradicionalmente la región del mundo con mayor frecuencia y profundidad de crisis económicas. Las tuvimos de todas las variedades: crisis cambiarias,
crisis financieras, crisis fiscales o las tres al tiempo. Y eso nos retrasó mucho nuestro desarrollo. Cuando uno mira históricamente por qué crecimos apenas al 3%, fue porque a periodos de 5% seguían periodos de 0 o negativos por las crisis. A mi juicio, la mayoría de los países aprendieron la lección de una manera muy dura, pero la aprendieron. ¿Y qué han hecho últimamente? Tienen unas posiciones de liquidez muy fuertes, acumularon reservas internacionales, redujeron su deuda externa, sobre todo la deuda de corto plazo, han ido desarrollando sus mercados financieros domésticos, sobre todo para la deuda pública y corporativa, han manejado mucho mejor sus bancos, no hubo un solo banco latinoamericano grande que entrara en problemas en este periodo en que Estados Unidos tuvo que rescatar a la mitad de su sistema financiero y Europa a muchos de sus bancos. Nos enteramos, propios y extraños, que estábamos regulando los bancos y supervisándolos mejor de lo que se estaba haciendo en los Estados Unidos y nos sorprendimos de eso, pero es un hecho real. Y además adoptamos sistemas flexibles de tipo de cambio, tenemos baja inflación en la mayoría de los países y no se ve que vaya a subir, hasta hemos reducido los déficits fiscales y 2 países de la región han tenido superávit fiscales durante varios años, que son Perú y Chile. Yo creo que estos cambios se van a quedar en la región. Creo que aprendimos a que teníamos que ser prudentes y cuidadosos desde el punto de vista macroeconómico y financiero, y que la historia de crisis que tuvimos en el pasado, de ser los campeones de las crisis a nivel mundial, va a ser algo que vamos a enseñar en nuestros cursos de historia económica, pero que no se va a repetir en esa forma. No quiere decir que no vamos a tener jamás una crisis, por supuesto, eso siempre sucederá, pero no vamos a tener la frecuencia ni los costos de crisis del pasado. Esa es la parte positiva. La parte negativa es que no aprovechamos lo suficiente este periodo bueno para mejorar lo que llamamos los economistas los fundamentales del crecimiento a largo plazo. Algo mejoramos, pero todavía somos economías que innovamos poco, con una calidad de la educación muy mediocre, aunque mejoró la cobertura. Muchos de los países tenemos muy mala infraestructura de transporte, no todos. En algunos es muy difícil hacer negocios todavía, en otros sí se ha facilitado. Y casi todos tenemos problemas institucionales severos. Hay unos mejor que otros. Yo creo que, por ejemplo, países como Chile, Costa Rica, Uruguay, en términos generales, van más adelante en su estructura institucional y de políticas y van a ser países que no van a tener dificultades hacia adelante. Creo que países como Perú, Chile, México están van inmediatamente detrás, haciéndolo bastante bien también. Creo que las reformas que están teniendo lugar en México en este momento van a augurar que hacia el futuro México va a volver a crecer a tasas del 4 y 5%, como este otro grupo de países. Soy un poquito menos optimista en el caso de Brasil, me va a perdonar José, porque Brasil no ha logrado aumentar su tasa de inversión doméstica, no llega al 20%. Con eso es muy difícil crecer a más de 3% por año de manera sostenida. Y hay problemas microeconómicos de tamaño del Estado, de tasas de interés, sistema financiero que Brasil tiene que resolver para eso. De todas maneras, siendo el mercado más grande de la región, un crecimiento de 2 o 3% en Brasil lo sigue haciendo un mercado muy interesante y por eso todo el mundo invierte en Brasil. Y en el caso de Argentina y Venezuela sí vamos a tener unos años muy malos a corto plazo. Uno esperaría que la evidencia de que las políticas populistas de los años pasados están pasando ahora una cuenta de factura muy severa lleve a que no se repita esto hacia el futuro. Creo que en Argentina es muy probable que esto cambie muy pronto. Es posible que en Venezuela tome un poco más de tiempo, pero esa sería, digamos, mi síntesis de lo que ha pasado en la región. Muchísimas gracias. José Botafogo
ha sido embajador de Brasil en Argentina, es el vicepresidente del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales, el CEBRI. Es muy tentador preguntarle por las próximas elecciones, no ya por el Mundial, sino por las próximas elecciones, el malestar. Pero yo quería trasladarle una pregunta sobre la que hemos comentado algo a lo largo del día, que es, resulta difícil entender cómo América Latina, hablando dos lenguas que además se comunican con relativa facilidad, incluso más que entre nosotros y los portugueses, es más difícil entenderles, falan muito fechado los portugueses, que además comparten una cultura administrativa, en términos generales, homogénea y jurídica. ¿Cómo no ha habido un proceso de integración en América Latina más intenso, más profundo, o no lo ha habido simplemente? Y cómo incluso desde el punto de vista del mercado interno, el mercado interno es absolutamente frágil, no hay generación de cadenas de valor, no hay un impulso integral. Parecía que Mercosur era la gran fórmula ejemplar, parece dormido, aletargado, están surgiendo nuevas dinámicas. Me gustaría que reflexionara sobre todas estas cuestiones, José. Sí, bueno, muy rápidas palabras. Hay que buscar una explicación para este fenómeno y no es tan difícil de entender así. En primer lugar, no nos olvidemos que en los años 50, cuando Brasil se embarcó en la aventura cepaliana de desarrollo con industrialización y sustitución de importaciones, el país tenía 50 millones de habitantes, por ahí, un poco más, un poco menos, de los cuales 80% vivían en el campo y 20% en las ciudades. 65 años después, tenemos 200 millones de habitantes, 4 veces más, y con una inversión de modelo. El 80% vive en los centros urbanos y 20% en la ciudad. Y eso se logró con un proceso de modernización industrial muy fuerte. Brasil se transformó en un importante productor industrial de una economía básicamente agrícola a una economía industrial. Pero logró un desarrollo agrícola espectacular, con alta tecnología, con agregación de valor, porque muchas veces se dice exportar commodities de bajo valor agregado. Mentira. La soja hoy tiene alto valor agregado, puede tener bajo precio, pero tiene alto valor agregado porque toda la tecnología para producir eficiente la soja y exportar a China no se hace de manera fácil. Y todo eso se pasó con una población que se urbanizó en primer momento saliendo del campo a la ciudad, viviendo mejor. Las favelas son muy negativas para quien los mira hoy, pero la gente que estaba en la favela estaba viviendo mejor que en el campo. Por eso se fue a la ciudad, porque la gente no es estúpida. ¿Y qué pasó? Pasó que en un primer momento hasta los años 70, 80, 90, con la inflación muy acelerada que teníamos en Brasil, esta población urbana estaba muy pobre, empobrecida, aunque viviendo mejor que vivía en el campo. Con el Plan Real y Control de la Inflación, los programas sociales empezaron a producir efecto. Entonces, esta gente urbana, que antes era pobre, hoy es pobre menos, mas es consumidora. Se habla de clase media, no sé cuál es la definición de clase media, pero de todas maneras son consumidores. Y esos consumidores son urbanos, y esos urbanos están pidiendo más servicios en transporte urbano, más servicios en educación básica, más servicios en salud y más servicios en seguridad. Y esto no va a disminuir, va a aumentar cada vez más. Más la gente tiene plata, más la gente tiene empleo, más la gente tiene ingresos, más van a exigir mejoras de gobierno. Eso explica por qué Brasil hoy está en este cruce, porque hasta hace poco tiempo resolvió todos sus problemas solo, aislado. Conversaba esta mañana sobre
la participación de Brasil en la comunidad latinoamericana. Los brasileños hasta ahora no se sienten muy involucrados en la comunidad latinoamericana porque siempre han resuelto sus problemas separadamente. Pero ese proceso se está agotando. Yo creo que el modelo autónomo, aislado de crecimiento de Brasil se está terminando. Y Brasil ahora tiene, sea para resolver sus problemas urbanos, sea que para hacer desarrollo, tiene que integrarse mejor. Y los privados, y particularmente el sector industrial en Brasil, está cambiando de mentalidad. Está dispuesto a dar un paso adelante en la abertura económica. La abertura económica que hemos hecho a partir de los años 90 fue muy selectiva y un poco a regañadientes de la parte de los industriales. El muro de Berlín no se destruyó el proteccionismo en Brasil de la misma manera. Hay huecos en este muro, pero hay otras partes que los muros están casi enteros como siempre estuvieron. Entonces, hay un miedo de que una abertura excesiva puede llevar a una desnacionalización excesiva de la industria brasileña. Pero hay una etapa intermediaria que yo creo que es posible y que discutimos durante el día, que es el desarrollo de cadenas de valor regional. Yo creo que el gobierno, no todavía el gobierno, pero los privados ya están más dispuestos a aceptar una discusión de establecer cadenas de valor a nivel regional, no solo dentro del Mercosur, pero Mercosur con los países del Pacífico. Eso es el reto que tenemos para los próximos años. Y esto va a permitir que Brasil salga de su posición de aislamiento, de autosuficiencia, de soberanismo, y participe más en las decisiones de carácter regional y acepte más compartir sus responsabilidades con sus vecinos, sea en el Mercosur, sea fuera del Mercosur. Es un proceso difícil, por supuesto. Yo creo que los motores de ese proceso en los últimos 10 años no fueron los gobernantes, ni Lula, creo, aunque Lula tiene una enorme importancia por el desarrollo de las políticas sociales, pero sobre todo las transnacionales brasileñas que están enseñando los gobiernos que Brasil debe mirar hacia afuera. Es las empresas de construcción civil, las empresas, la Embraer con los aviones. Hay un grupo nuevo de industriales que tienen una visión internacional y no más nacionalista y no más proteccionista. Es un grupo todavía reducido, pero ya pesa bastante. Y pesa en las tomadas de decisiones políticas. Entonces, esta fase de transición de soluciones económicas nacionalistas, políticas soberanistas, a una decisión de mayor abertura, es un reto para nosotros, para nuestros gobernantes. Y yo creo que Brasil está embarcando en eso, y creo, por la tradición que tenemos de aceptar la evolución sin grandes rupturas. En eso nos distinguimos de Argentina, porque los argentinos solo cambian por rupturas seguidas. Nosotros vamos despacito, despacito, pero siempre cambiamos. Yo creo que eso va a ocurrir. Y yo creo que eso va a ocurrir el próximo año. No voy a contestar porque no tengo cristal, pero yo creo que las elecciones van a indicar un cambio de políticas, independientemente de si el presidente sea electo o no. Aparentemente hoy la posibilidad de una segunda rueda es más fuerte que hace un mes. Pero aunque venga Dilma en la segunda rueda, yo creo que ella tendrá que hacer ajustes y si es otro candidato, seguramente también va a hacer ajustes. Muchísimas gracias. Las segundas vueltas parece que están poniéndose de moda en América Latina y se van a poner de moda más. Brindarnos esta casa para la América Latina y haber tenido un encuentro en dos partes todo el día, una reflexión importante sobre temas que son críticos no solamente en el desarrollo de América Latina, sino cómo impulsar una relación más fuerte entre América Latina, España principalmente. Y quiero agradecer especialmente a Jesús
y al Ministerio de Asuntos Exteriores, porque esta iniciativa de dialogar creo que ha sido muy fructífera. Este es un momento importante y yo creo que todos estamos de acuerdo, básicamente de los comentarios que han podido apreciar, hay un acuerdo, un consenso básico. Quizá me voy a permitir puntualizar algunos temas que desde el punto de vista de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, son críticos. Primero, déjeme decirle, CAF, que era una institución que nació hace 40 y tantos años como un pequeño banco de desarrollo de la región andina, hoy día es uno de los principales bancos de desarrollo a un nivel de operaciones similar al BID y al Banco Mundial en América Latina, y que tiene una característica que es el único banco multilateral a nivel global que es esencialmente un país, un banco de propiedad esencialmente de países emergentes, con únicamente 2 accionistas que son de fuera de la región, que son precisamente España y Portugal. Esto tiene un significado más que simbólico, es muy importante y pretende quedar de esa manera. En segundo lugar, no hay países donantes y recipientes, todos somos iguales. Yo recuerdo cuando estábamos negociando el ingreso de España a CAF, en el Ministerio de Economía y Finanzas, la negociación era como parecida a las negociaciones con el Banco Mundial del BID. Entonces yo le dije al vicepresidente económico y ministro en ese momento, le dije, bueno, aquí hay una diferencia, aquí todos somos iguales. Y le dije, y en ese momento el ministro era Rodrigo Rato, le dije, Rodrigo, inclusive le dije, aquí todos son elegibles. Inclusive le dije, si España necesita financiamiento, CAF le puede prestar. Me miró Rodrigo y me dijo, este tipo es un loco, ¿cómo va a proponer eso? Era un momento de bonanza. Sin embargo, en la crisis, hace 2 años, en la cumbre que se realizó en Salamanca, cumplimos la palabra. Dijimos, vamos a apoyar a España y vamos a financiar. Y en efecto, estamos financiando iniciativas a través del ICO, una línea de 300 millones, garantías parciales, apoyo a empresas españolas, que tiene que ver mucho con la importancia de la relación que se debe fortalecer entre España y América Latina. Déjenme hacer un par de comentarios sobre la visión que se ha tomado en el curso del día y especialmente en el plantel. No hay duda que América Latina ha tenido posiblemente una de las mejores etapas en términos macroeconómicos de los últimos 10-15 años. Gracias a 2 temas. El primero, a buenas políticas macroeconómicas en la mayoría de los países, gracias a la experiencia que tuvimos en los 70 y 80 de mal comportamiento. Y ahí aprendimos que si nos portamos mal en la macroeconomía, vamos a tener hiperinflación, vamos a tener desajustes, vamos a tener que forzar a nuestros países a un ajuste que tiene implicaciones muy serias en el empleo y en el bienestar. Y esa es la década perdida de los años 80. Entonces, eso, como lo decía Guillermo Perry, independientemente de las ideologías, tenemos países, la mayor parte, que tienen un manejo macroeconómico muy prueba. Segundo, y especialmente para Sudamérica, los chinitos. Gracias, chinitos. Los precios de las materias primas han hecho que haya un gran efecto en los términos de intercambio que ha dado una bonanza muy importante. Tercer elemento que debemos destacar, que todos ellos lo han planteado, es una muy importante reducción en los niveles de pobreza en la región. E inclusive, en los últimos años, una mejora, aunque marginal, pero mejora en la distribución de la riqueza. Marginal en muchos de los países. Yo ahí tengo una pequeña discrepancia con Rebeca. De todas maneras, seguimos siendo la región con la peor distribución de la riqueza en el mundo. Pero el mensaje que nosotros damos, no hay que ser complacientes. Yo creo que este es un momento en que la región requiere de un esfuerzo muy grande de reformas y cambios estructurales importantes para vencer
tres elementos, y se menciona en una de las preguntas. Uno es que América Latina tiene que salir de la trampa de los países de ingreso medio. La segunda trampa es la trampa de los commodities, tanta dependencia en un modelo de ventajas comparativas cuando debemos buscar un modelo de ventajas competitivas, basado en tecnología, innovación, creatividad, empresa. Tercero, la trampa de la informalidad. Son tres elementos que tienen que verse en forma integral. Y en la relación externa, para cumplir eso, obviamente el énfasis viene en inversión, en instituciones, en transformación productiva y en una inserción inteligente en el nivel internacional. Y aquí viene el balance que nosotros desde CAF lo vemos como muy importante. No hay ninguna duda que la relación con Asia es una relación muy importante. Sin embargo, no nos olvidemos en América Latina de Europa, no nos olvidemos de España, no nos olvidemos que también hay vida en este lado del mundo. Consecuentemente debe haber un balance muy adecuado en las relaciones internacionales porque debemos establecer relaciones simétricas. Y ese es uno de los temas que ha sido visto y ha sido discutido. Tenemos que mejorar. En el caso de la China, por ejemplo, debemos buscar una relación más simétrica, porque ¿qué estamos haciendo? Exportamos esencialmente materias primas y productos no elaborados e importamos bienes de alta tecnología. Cambiemos esa regla. Y con Europa, y creo con España, existe un campo muy vasto y hay iniciativas que no han sido mencionadas en esta noche, pero, por ejemplo, de rever la cuenca del Atlántico, o sea, la relación Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, América Latina, Europa, África. Ese balance y la institución que presido precisamente trata de promover esquemas equilibrados que permitan a América Latina crecer a una tasa mucho más alta, mucho más sostenida, menos volátil y de mejor calidad. Es decir, el tema central de cómo lograr crecimiento con equidad social y con sostenibilidad ambiental. Así que yo quería finalmente agradecer mucho a los participantes, los que están aquí presentes y a todos los demás, por una excelente velada que nos da mucho para pensar y reiterar la importancia de esa relación con España que abre perspectivas para las empresas muy importantes. Infraestructura, sectores productivos, América Latina necesita de esa inversión y la inversión de doble vía que ya se está sintiendo en la región. Muchas gracias nuevamente. Buenas tardes, gracias Rafael. A estas alturas solamente quedan los agradecimientos. En primer lugar a Tomás Poveda y a Casa de América por acogernos una vez más, a la CAF, a Enrique García, a Guillermo, a todo el equipo de CAF que ha trabajado estos días en preparar este seminario y además porque ha dicho la verdad. Yo recuerdo cuando preparábamos la cumbre de Cádiz hace 2 años, dijo, bueno, España estaba en uno de los peores momentos en su economía, en la prima de riesgo disparada, etcétera, y dijo, bueno, nosotros queremos colaborar con España y hizo realidad eso a través de los buenos oficios de Guillermo y las negociaciones con el ICO, que ha servido pues para establecer una nueva línea de relación, que era lo que decía esa cumbre iberoamericana de Cádiz, una relación renovada, una nueva relación, o como decía Rebeca, una relación más madura entre América Latina, España y Portugal. Y en ese sentido va a ser una relación pues, de ida y vuelta, una relación mucho más estrecha y seguro que más fructífera. Muchas gracias a los ponentes, a los que nos habéis acompañado hoy, a los que venís de América. Seguramente cuando hace unos meses recibisteis la invitación de CAF para venir a Madrid, dijisteis que bien, ¿no? Un viaje a Madrid, vamos a estar en un hotel estupendo, buena comida y a pasar unos días pues muy, muy agradables. Pero os hemos tenido aquí desde las 9 de la mañana hasta las 8 menos 10 y yo creo que en un régimen casi de semiesclavitud. Pero ha sido una relación muy importante. La verdad que ha sido una jornada muy intensa, con ese intento de hablar en privado durante unas horas y sin ningún tapujo, pero también con un debate muy, muy importante y en el que hemos podido ver lo que decía Guillermo Perry, ¿no? Que ha habido un consenso generalizado en América Latina en el qué hacer. Prácticamente hoy en día todos los países en términos macroeconómicos saben qué hacer.
Y nos decía Enrique Iglesias esta mañana, ahora nos toca, después del qué hacer, cómo hacer. Y allí es donde viene la política, y allí es donde para nosotros, y en mi caso como gestor político en este momento, la política con América Latina, ha sido muy importante y muy útil poder escuchar. Normalmente vamos de foro en foro y nadie escucha a nadie. Esta mañana, estos días, hemos podido escucharnos unos a otros y yo creo que ha sido muy gratificante para todos nosotros. Y finalmente quería agradecer también la presencia de esta mañana Enrique Iglesias, el anterior secretario general iberoamericano, que nos ha dado una magnífica visión estratégica de América Latina, o de la América Latina que él deja en su función de secretario general iberoamericano, y la bienvenida a Rebecca Greenspan, que habéis podido apreciar, que es una digna sucesora de Enrique Iglesias. Creo que hemos acertado los países de la Comunidad Iberoamericana al seleccionar a Rebecca y que nos ha dado ya pues todo ese entusiasmo, ese espíritu iberoamericano, ese conocimiento inclusivo y no excluyente de las relaciones internacionales y ese espíritu de renovación que vamos a llevar a la Cumbre Iberoamericana en Veracruz. Yo creo que con todo esto, a la pregunta de la relación de España y América Latina, creo que la tenemos muy bien asegurada en nuestra relación bilateral, en las relaciones empresariales, hay aquí representantes de empresas, las relaciones intelectuales, educativas, etcétera, y también en la relación en la dimensión iberoamericana. Así que muchas gracias, Rebecca, y muchas gracias a todos ustedes por asistir a este acto.